gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracia sublime es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos sintonice. Una de las preguntas existenciales del ser humano es: ¿hacia dónde se va? ¿Qué pasa cuando se muere? ¿Cómo se llega al destino trazado? Trataremos de responder esas y otras preguntas relacionadas a través de la serie que hemos denominado Lázaro y el rico. Respuestas a lo que sucede cuando se muere. Y está basada en el relato de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, que en algunas Biblias tiene como título El rico y Lázaro, en otras tiene como título El rico y el pobre. Son títulos que le han denominado o les han asignado los editores, no obstante no es esa palabra de Dios, pero palabra de Dios, porque es un relato que hizo nuestro Señor Jesucristo, es precisamente este pasaje de Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Al respecto hay discusiones
La gran mayoría dice que este pasaje es una parábola, pero sinceramente se aparta de los elementos de una parábola. Pero la parábola tiene como intención revelar un misterio, algo que no se conoce, con elementos y relacionarlos con elementos conocidos aquí en la tierra. Normalmente se dice que es para enseñar una verdad del cielo con elementos de la tierra. Otros dicen que no es una parábola, sino que es una parodia en la que pues los personajes representan en determinado momento a dos clases sociales encontradas: la clase social rica que en determinado momento la historia le asignó a que podría ser el sumo sacerdote Caifás, sus hijos o sus hermanos, y Lázaro como tal, que es un gran misterio para los que pues sostienen que este es un relato elaborado con personajes ficticios. No lo resuelven. Y para otros, como a su servidor, les parece que es un relato real, porque la tradición de la iglesia ha sostenido que ciertamente Lázaro fue un personaje real, y el rico inclusive se le asignó, se le denominó, se le relacionó con el nombre de Epulón, que es con el nombre que vamos a identificar a ese personaje rico. Sea como sea una parábola, sea una parodia o sea un relato, el objetivo del Señor Jesús de utilizar este recurso es para enseñarnos lo que sucede cuando se muere. Lo desarrollaremos en cuatro temas. El primer día desarrollaremos el tema el despertar inmediato de Lázaro y Epulón, y trataremos básicamente el tema de la resurrección. En la segunda prédica trataremos el tema de la transformación a través del título que le hemos puesto: el mismo Lázaro, el mismo Epulón en cuerpo diferente. Y el tema número 3, en donde trataremos el tema del juicio, le hemos denominado la recompensa de Lázaro y el castigo de Epulón, y terminaremos con el tema de la preparación del creyente, y le hemos denominado: de Epulón podemos aprender para prepararnos. Es necesario que en esta serie aprendamos a desaprender, porque hay cosas que las damos por hecho una vez que hemos venido creyendo ciertas verdades de acuerdo a la tradición de ciertas denominaciones, pero que necesitamos pasarlas por el filtro de las Sagradas Escrituras. Yo le invito a que aprenda a desaprender por usted, para su bendición, no por mí, y que profundicemos en las Sagradas Escrituras sobre estos temas tan importantes. Que Dios les bendiga. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte glorioso día, tu sangre me rescató.
Se dice a menudo que cuando alguien muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, que el alma duerme esperando la resurrección y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. ¿Es esto así? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos sintonice. Trataremos de dar respuesta a lo que sucede cuando se muere, que es la serie denominada Lázaro y el rico. Y en esta oportunidad hablaremos acerca de la transformación. De paso, resolveremos algunas incógnitas o algunos problemas en torno a lo que los expertos llaman tricotomía, es decir, considerar al ser humano con tres componentes esenciales: espíritu, alma y cuerpo, como lo concebían los griegos, o bien esa parte inmaterial y la parte material, como lo concebían los hebreos o los judíos. Sin embargo, veremos que el ser humano es integral y responderemos a qué sucede con ese ser integral cuando se muere. La base bíblica la hemos estado teniendo desde hace 8 días que iniciamos con el primer tema sobre ese relato de Lázaro y el rico en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. En esta oportunidad tomaremos como base bíblica 2 versículos, que son los versículos 23 y 24, los cuales dicen así: y alzando sus ojos en el Hades, hablando de Epulón, que es el nombre que la iglesia le reconoció al rico, dice: estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué dice que es el espíritu? ¿Qué es lo que dicen que es el espíritu? Y esto es un concepto muy generalizado que se enseña, que se anuncia, que se dice en torno a lo que es el espíritu. Y pues en términos generales dicen que es la conciencia por Dios que tiene el ser humano. La pregunta siguiente sería: ¿por qué no todos tienen esa capacidad de tener conciencia de Dios o conciencia por Dios? Las respuestas pueden ser variadas. Por ejemplo, si Dios ha dado esa capacidad al ser humano, ¿por qué algunos reaccionan o por qué otros no reaccionan? ¿Por qué tienen unos esa cualidad o esa respuesta de conciencia ante Dios? O porque Dios a unos se los dio, a otros no se los dio, pero ambas respuestas estarían equivocadas. Pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces tendremos que responder que todos los espíritus volverían a Él, y tendríamos que reconocer que los espíritus de los malos, de los hombres y mujeres más perversos de esta tierra, piense usted en Hitler, en Nerón, en Betsabé, en Jezabel, no Betsabé, en Jezabel, volverían también a Dios. Entonces, en ese sentido tendríamos que admitir que Dios no es santo, lo cual es incorrecto. Entonces, si los espíritus vuelven a Dios, sería nihilismo. Eso es una corriente filosófica y religiosa en donde se cree que todo vuelve al ser que lo dio, al origen de todo. O bien espiritismo o bien otras corrientes religiosas y filosóficas. Y tendríamos que hacernos otra pregunta: cuando resuciten los muertos o cuando resuciten
las personas, Dios devolverá el espíritu, por ejemplo, malo al malo, porque si vuelve a él y Dios devuelve el espíritu, por ejemplo, piense usted en el hombre o la mujer más malvados, se las devuelve, entonces Dios le devolverá el mismo espíritu malo. Entonces tendríamos que admitir que Dios también es malo, su naturaleza es mala, lo cual es incorrecto. ¿Qué es el espíritu? El espíritu simple y sencillamente es ser. Dios es, así se presenta en la escritura, yo soy el que soy. Dios es espíritu, eso es lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 12 y versículo 9 leemos que Dios es el Padre de los espíritus, de tal manera que Dios, siendo ser, creó a todos los demás seres, incluyendo a los seres humanos. Eso es espíritu. Algunos confunden o han designado más bien los términos ruaj y nefesh del hebreo, que los han traducido como espíritu en el caso de ruaj y nefesh en el caso de alma, pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento que ambos términos son intercambiables, puesto que poseen las mismas características. Por eso un judío solamente distinguía la parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, que podría ser indistintamente ruaj o nefesh. Por supuesto que hay otros significados, como para espíritu, como el fantasma, o la calidad de vivir con una conciencia piadosa, adorar a Dios en espíritu y en verdad, por ejemplo, o vivir conforme al espíritu. De tal manera que en el pasaje nos relata que el espíritu como tal, es decir, el ser mismo, tanto de Lázaro como de Epulón, no volvió a Dios en el sentido literal. Por lo tanto, la primera conclusión es que Lázaro y Epulón mantuvieron su espíritu, de otra manera no existieron en el más allá. Eran ellos y de ninguna manera dejaron de serlo. No tener espíritu es dejar de ser. Número 2, ¿qué pasa con el alma? En primer lugar, definamos lo que es el alma. En términos griegos es psique, de donde pues es la raíz para psicología, por ejemplo. La psique o alma es la capacidad de razonar, de sentir, de tener voluntad, de tener conciencia. El alma puede ser buena o puede ser mala, así lo establece en la Biblia. Tal el ser humano pueda usar todas esas facultades de razón, sentimiento, voluntad y conciencia para sí mismo o de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la pregunta que nos hace plantear es, ¿en realidad el alma duerme cuando se muere? Bueno, el pasaje de Lázaro y el rico lo desacredita. Veamos una por una de las facultades del alma. ¿Usó la razón Epulón? Sí. Relacionó a Abraham, reconoció los diferentes ámbitos, procuró el alivio y pidió a quien podía dárselo. Inmediatamente reconoció ahí esa figura de autoridad que es Abraham. Él sabía que estaba en un lugar totalmente diferente al que le había tocado a Lázaro, y por supuesto que estando en una situación pues deplorable, procuró su bienestar. Es decir, Epulón manifestó que poseía razón. ¿Tenía sentimientos?
Tendremos que afirmar que sí, el pasaje nos dice que sí. Sentía tormentos y apeló a la misericordia. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que mojando su dedo en agua lo ponga en mi lengua. ¿Tenía voluntad? Sí. La escritura nos menciona que Epulón tomó la iniciativa, aunque no le sirvió, porque no hay nada por hacer, o no hay algo por hacer. Pero tenía voluntad. Tenía conciencia, que es otra de las facultades del alma. Epulón, claro que sí, estaba consciente que había hecho el mal y quiere que sus familiares no tengan el mismo destino. Por supuesto que nos hemos referido a Epulón porque es de él quien relata esas manifestaciones de las facultades de la psique o las facultades del alma. Por lo tanto, la segunda conclusión es que ni el alma de Lázaro ni el alma de Epulón durmieron. Estaba plena, íntegra, con todas sus facultades en la inmediatez del más allá. Por lo tanto, que el alma duerme no lo acredita la escritura. El ser humano sin alma es sujeto sin ego, como dicen los psicólogos, sin ser él mismo. Por lo tanto, es imposible que el ser humano pierda su alma como facultad constitutiva esencial de él o de ella misma. Número 3, ¿qué pasa con el cuerpo? Porque el asunto que más problemas da a la hora de explicar lo que sucede cuando se muere es el asunto del cuerpo. Aunque en la declaración que dice que el espíritu vuelve a Dios, que el alma duerme y el cuerpo pues se vuelve ceniza, puesto que de la tierra se tomó y de la tierra vuelve, pues a pesar de que se resuelve de una forma tan simplista, es muy complejo a la hora de explicar qué pasa con el cuerpo. Pero el cuerpo es vehículo del alma. El cuerpo es materialización, es decir, y materialización, puesto que pues la escritura habla que es un compuesto de barro. Esa es la figura que se utiliza en el capítulo 2 de Génesis. O como dicen los químicos biólogos, es un componente de muchos elementos químicos, particularmente de hidrógeno y de oxígeno. Pero también el cuerpo es un vehículo del ser, es materialización también del ser como espíritu. En el Antiguo Testamento hay figuras o hay palabras que denominan el cuerpo, como por ejemplo se le denomina carne. Toda carne pecó, por ejemplo. Toda carne fue tras esto, tras lo otro. Carne, hablando de cuerpo. Y también se refiere a personas concretas, reales. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza es sarx, pero sarx no es literalmente cuerpo. Sarx es el alma rebelde, es esa alma que con sus 4 facultades de razón, voluntad, sentimientos, etcétera, se rebela contra Dios para hacer lo que bien le parezca. Eso es sarx. Por lo tanto, sarx no tiene que ver con la carne. Cuando, por ejemplo, en Romanos capítulo 7 y principios capítulo 7 habla de esa antagonía de espíritu y carne, está hablando de vivir piadosamente, es decir, la vida en el espíritu, o bien de vivir conforme a los impulsos más rebeldes
humanamente hablando, es decir, los impulsos de un alma que se rebela contra los designios y los propósitos de Dios. El cuerpo no peca solo. Han habido corrientes, por supuesto, religiosas inclusive, dentro del mismo cristianismo. En Apocalipsis nos menciona ahí algunos que sostenían que pecar con el cuerpo no afectaba, por ejemplo, el alma. Pero el cuerpo no peca solo. El ser humano peca integralmente. El ser humano lo hace completamente. El cuerpo también se beneficia de la salvación de Dios. Por ejemplo, puede ser beneficioso en sanidad, en estilos de vida diferentes para bien, o simple y sencillamente en la gracia física de una persona. Se beneficia de la bendición también de Dios, y por supuesto que puede ser evidente cuando no se tiene esa condición. Pero la pregunta que nos obliga a hacer es: ¿tienen cuerpos los personajes? Es decir, ¿tienen cuerpos Lázaro y Epulón? La respuesta es sí. Son las mismas facciones. La escritura dice, el pasaje específicamente habla de que tienen ojos, que tienen dedos. Padre Abraham pide porque por favor Lázaro moje su dedo. Tienen lengua, la ponga en mi lengua. Tienen cuerpo, pero ¿es el mismo cuerpo? La respuesta es no. Y para ello tendríamos que preguntar: ¿y entonces qué tipo de cuerpo? Y hay un pasaje extraordinario que nos da detalles increíbles acerca de la transformación del cuerpo. Y para ello nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer varios versículos. Por ejemplo, los versículos 35 al 38. El apóstol Pablo está hablando dentro del contexto de la resurrección. Y entonces viene explicando desde la resurrección de Cristo de que por qué la esperanza cristiana en la resurrección, pero algunos a pesar de ello no lo creían, en fin. Y hasta el versículo 35 dice lo siguiente: pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? Porque ahí viene la pregunta que estamos tratando de resolver a la luz de la ilustración del pasaje de Lázaro y el rico. ¿Cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Vean ustedes la pregunta concreta respecto al cuerpo. E inmediatamente el apóstol hace una exclamación: insensato, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser. Vean ustedes las primeras declaraciones del apóstol Pablo. En primer lugar, recrimina a los corintios por hacer ese tipo de preguntas que de alguna manera se debieran de entender, pero dice insensatos en primer lugar. Y entonces pone el ejemplo de la agronomía, de las semillas, de lo que sucede con las plantas, particularmente la semilla. Lo que tú siembras no es vivificado si no muere. ¿Sí? Lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser. Es decir, una vez depositado en el sepulcro, ya sea en la tierra, ya sea en un nicho o en el más lujoso mausoleo, es símbolo de ser sembrado, de ser enterrado, aunque pues si es en un nicho o en un mausoleo no será enterrado, pero será sepultado. Y la primera
la primera gran verdad que nos demuestra el apóstol Pablo es que dice: lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino el grano desnudo. En otras palabras, no es ese el cuerpo que llegará a ser en el cielo, o en la presencia de Dios, o en la no presencia de Dios, como en el caso de el rico. Y sigue diciendo: pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Dios tiene un diseño diferente. Dios tiene un diseño de transformación de ese cuerpo que ha sido depositado, que ha sido metafóricamente sembrado en la sepultura. Y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Aquí el apóstol Pablo está hablando: Dios dará un cuerpo transformado. No es el mismo cuerpo. Es como el ejemplo de cuando se germinan los granos. ¿Se recuerda usted el experimento que le pusieron a hacer o que le han puesto a hacer a sus hijos o a sus nietos en la escuela, de poner maicitos o frijolitos en algodones, y bajo ciertas circunstancias pues germinan? Ahí está el granito, pero es una plantita totalmente diferente, a pesar de que se sembró un frijolito o un maíz. Pero el apóstol sigue explicando en los versículos 40 al 44. Si acaso no han entendido los corintios, o si acaso no entendemos, el apóstol Pablo sigue explicando: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es decir, ve la diferencia. Uno es el cuerpo terrenal y otro es el cuerpo celestial. Pero ¿cómo es eso? Puesto que lo vieron, lo reconocieron. Bueno, la explicación es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que teniendo las mismas características, puesto que le reconocieron los discípulos en los diferentes ámbitos, o cuando Él hablaba, a pesar de no haberlo reconocido físicamente, pero sí de su manera de ser. Por ejemplo, en camino a Emaús, o lo reconocieron físicamente cuando lo ven en la orilla de la playa y corren y van hacia Él. Pero es un cuerpo diferente que traspasa las paredes, pero curioso, porque también come. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, dos características diferentes de cuerpos diferentes. Una es la gloria del cuerpo en el más acá, y una es la gloria del cuerpo en el más allá, un cuerpo transformado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Me llama la atención, no sé si a usted, el tiempo gramatical en que está escrito: se siembra, se resucita, presente. Pero es interesante, porque este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, que cada día se desgasta como un recipiente de barro, cada día se llena de gloria. Pensando en esto, pensando en el final del tiempo, de la vida terrenal y de la que Dios tiene deparada para toda una eternidad. Se siembra
en corrupción, porque este cuerpo se pudre en la tierra o se pudre en el sepulcro, se lo comen los gusanos, se vuelve ceniza, pero resucita incorruptible. Ahí está la transformación. Se siembra en humillación. Muchas veces se muere de alguna enfermedad tal que el ser humano se siente menoscabado en su integridad. Hay enfermedades terminales que hacen ver al hombre tan, pero tan susceptible a la humillación. Sin embargo, resucita glorioso, resucita en gloria. Se siembra en debilidad. Estamos luchando con un virus, ¿sí?, que nos hace ver a nosotros débiles, vulnerables. Sin embargo, cuando se muere es transformado en poder. Se siembra cuerpo animal, es decir, cuerpo de esta naturaleza que está destinada en cuerpo a ser destruida por la misma naturaleza acá, pero es transformada en el más allá y se resucita en cuerpo espiritual. Vean ustedes cuántas verdades, cuántos ejemplos nos da el apóstol Pablo, pero no termina ahí. Leemos los versículos 45 al 48. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente; el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal; el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales; y como el celestial, así también los celestiales. Aquí está hablando de Jesucristo, de la obra de Jesucristo y del primer Adán. Está ejemplificando la naturaleza del cuerpo de Adán, que era simple y sencillamente un ser viviente. Pero el segundo hombre, por supuesto, bajado del cielo, que es Cristo, pero que también representa a esa naturaleza del cuerpo glorificado, es un espíritu vivificante. Y el apóstol de nuevo pone el ejemplo de las cosas terrenales. Y es necesario, dice, es necesario que lo primero sea lo no espiritual, es decir, lo físico, y luego lo espiritual. En otras palabras, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Lo sigue mencionando: el hombre sacado de la tierra. Es esa creación del capítulo 2 de Génesis, donde Dios moldea, donde Dios fabrica el cuerpo del primer ser humano. Ese es el cuerpo que nosotros poseemos. Pero el segundo es venido del cielo, tiene la naturaleza del cielo, es glorioso, inmarcesible, como vimos, y todas las características que en los otros versículos nos ha dado el apóstol Pablo. Es celestial, por lo tanto tiene una gloria del cielo. Y finalmente voy a utilizar los versículos 49 al 51, y no agota los argumentos que tiene el apóstol Pablo, porque al final de todo él dice: miren, por lo tanto, que nadie los engañe, sigan trabajando, sigan viviendo para Dios. Pero dice: y así como exhibimos la imagen del terrenal, es decir, así como vemos la apariencia de el cuerpo terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial, es decir, exhibiremos el cuerpo transformado. Lázaro, Abraham,
exhibieron ante los ojos de Epulón sus cuerpos transformados. Y el apóstol sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, este cuerpo no puede heredar todas las características del cielo. Y finalmente, a manera de conclusión, el apóstol dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Por lo tanto, la tercera conclusión es que este cuerpo será transformado en el momento de morir. Se transformará en cuerpo celestial, incorruptible, glorioso, poderoso, de la naturaleza del cielo, exhibido, es decir, visto por todos, vivificado para siempre por Cristo. Por eso Lázaro ya no sufre discriminación social. Ya no es aquel mendigo que estaba a la puerta, como decimos, limosneando, a la puerta del rico limosneando. Carece de todo tipo de necesidad. Ya no tiene lepra. Goza de paz total y de todas las bendiciones del cielo. En cambio, Epulón, que lo tenía todo, ahora carece de absolutamente todo, física y materialmente hablando. Si me permite hacer una gran conclusión, el ser humano es integral. Es imposible separarlo en sus componentes esenciales, es decir, no se puede separar su espíritu, no se puede separar su alma, no se puede separar su cuerpo. Es integral, resucitará integral, porque de otra manera se desnaturalizaría, se despersonalizaría y dejaría de ser. Por lo tanto, será resucitado con el mismo espíritu, será resucitado con un alma purificada, que es la madurez, el estado de madurez, el estado de el nivel o la estatura de Cristo, que no la conseguiremos aquí en la tierra. Y por supuesto, resucitará en un cuerpo transformado. No estoy diciendo con un cuerpo transformado, porque eso sería reencarnación. Y tampoco estoy diciendo que pues sería un espíritu o un alma con diferente cuerpo, porque eso sería espiritismo, pero sí será resucitado con un mismo espíritu, con un alma purificada y con un cuerpo transformado. Les espero con el tercer tema de esta serie de Lázaro y el rico. Hasta la próxima. Insaciable
es